nosotros se encuentra ya en el plató Lola Baena. Ella es la directora del Museo Arqueológico de Córdoba y con ella vamos a hablar de una de las actividades que se desarrollaba la semana pasada y que sigue teniendo relevancia porque el papel de la mujer siempre es importante. Lola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Te vimos participar además en distintas actividades el 8 de marzo, pero contigo vamos a hablar de la actividad que se llevó a cabo, podemos decir que ha sido la principal que se ha desarrollado desde el Museo Arqueológico en torno a la mujer, y en este caso vamos a hablar de la mujer en la época romana, porque a mí me ha sorprendido bastante el papel que ya teníamos en aquella época, una época en la que pensamos que la mujer estaba un poquito relegada, que no tenía tanto poder como realmente tenía, y gracias a la ponencia, que además fuiste tú la protagonista de ella, hemos podido descubrir que el papel de la mujer es importante desde hace ya bastante en lo que a la historia se refiere, y pensamos que somos ahora nosotras, las de esta generación, las que estamos consiguiendo cosas importantes y nada más lejos de la realidad, porque como decimos, en la historia siempre hemos tenido peso. Pues sí, es importante conocer la historia porque, bueno, nosotras seguimos en el camino, que es muy necesario, como estamos viendo, pero es importante conocer quiénes fueron las que nos precedieron y qué hicieron en cada época. Nosotros lo que intentamos es recuperar la memoria de esas mujeres a lo largo de la historia y sobre todo conocer dónde están los orígenes de la desigualdad, porque es una manera de poder combatirla mejor. Y bueno, nos sorprende mucho porque hay muchísimos tópicos sobre las mujeres en época romana, en época antigua, bueno, lo mismo que la hay actualmente, ¿no? Tampoco descubrimos nada nuevo, ¿no? Y bueno, eso para nosotros es muy importante porque el museo, que es depositario de la memoria social y que tiene la obligación de educar también en valores, pues el tema de género es muy importante. Casi nunca se han estudiado las piezas en los museos desde esa perspectiva y hay muchísimos datos que nos dejaron nuestras antecesoras que no se han sabido leer o no se han sabido ver, pero están ahí. Sí. Uno de esos datos que a mí me ha llamado peculiarmente la atención es que las mujeres también formaban parte del mundo de la albañilería, algo que queda tan relegado, ¿no?, a los hombres, y sin embargo ya en Roma podemos encontrar ese aspecto femenino también, como digo, en un trabajo que hoy lo tenemos pues en un 99% asimilado al hombre. Sí, bueno, tenían multitud de trabajos y muy variados, porque bueno, había mujeres que no tenían familia o que eran viudas, tenían que mantener a su familia y buscaban cualquier trabajo. Efectivamente, en la propia Roma hay muchas tuberías y hay muchas construcciones donde aparecen unas marcas que nosotros llamamos marcas de cantero o marcas de construcción, donde aparecen también siglas referentes a las mujeres. Pero en general en todas las épocas las mujeres han construido ciudad, que es lo que nos interesa a nosotros poner de manifiesto. La imagen de lo que fue la Córdoba, capital de la Bética, o la imagen urbana de lo que fue Córdoba, capital de Al-Ándalus, tiene mucho que ver con las construcciones que las mujeres hacían y pagaban ellas mismas, porque bueno, se construían templos, mezquitas, hospicios, hospitales, fuentes, todo tipo de elementos, termas, los teatros. Muchos de ellos contribuyó la mujer con su propio dinero y forman parte de una imagen potente de la ciudad, además de hacer algo por el resto de la ciudadanía. ¿Podemos decir que el mecenazgo también tiene ese toque femenino en Roma? Sí, somos el 50% de la población o algo más, ahora también lo eran antes, y hemos construido civilización, y por tanto en el tema del mecenazgo, que en Roma se llama evergetismo, un nombre así un poco complicado, bueno, pues ahora mismo se ha acuñado por parte de las investigadoras un nuevo término que se llama matronazgo, precisamente para ver cómo esas mujeres ponían dinero, su propio dinero, para construir ciudad, para hacer algo bueno por el resto de los habitantes de la ciudad y bueno, por pasar un poco también a la posteridad. ¿Cómo podemos ver todo esto reflejado en las piezas del museo? Pues fundamentalmente lo vemos a través de las inscripciones, tanto en época islámica como en época romana. También lo vemos a través de los textos, pero bueno, en el museo lo que tenemos son elementos materiales y lo que lo vemos a través de las inscripciones, y en el caso de las esculturas también, que se ponían en el centro de la ciudad para honrar a alguien, hombre o mujer, que hubiera hecho algo por sus conciudadanos. Y esos elementos los tenemos, no tanto, claro, en época islámica no tenemos esculturas, pero sí tenemos inscripciones que nos hablan de eso. Y en el caso romano es muy curioso porque nos gusta siempre destacar que la mujer no tenía el derecho de ciudadanía, porque no tenía
los 3 derechos fundamentales que significaban la ciudadanía, que era pertenecer al ejército, sí, poder ejercer magistratura, sí, o ser gobernador o estar en los municipios, y tampoco tenía derecho al voto, con lo cual eso restringe mucho la participación. Sin embargo, supieron buscar su lugar a través, bueno, saltándose todas estas cuestiones, sí, reivindicando, que también hubo reivindicaciones en el siglo II, en el siglo I antes de Cristo, para tener esa cierta independencia económica que te va a facilitar pues, el poder vivir de otra manera. La independencia económica para las mujeres todas sabemos que es fundamental, es algo fundamental en todos los tiempos. Efectivamente. Llama la atención eso, ¿no? Ver que hay periodos de la historia donde la mujer ya marcaba, incluso podemos decir hasta tendencia, ¿no? Con esas reivindicaciones, como tú comentabas. Y yo lo decía al inicio de esta entrevista contigo, Lola, que parece que es algo nuestro, de nuestra época, del momento actual en el que nos encontramos, y nada más lejos de la realidad. La mujer siempre se ha querido hacer ver y hacer oír. Sí, porque bueno, siempre se ha reivindicado el papel y si no lo hacemos nosotras mismas o comenzamos nosotras, es difícil. Es muy significativo como tú lees los textos del siglo II antes de Cristo, del siglo I antes de Cristo, y ves las reivindicaciones de esas mujeres, pero no solamente ves las reivindicaciones de las mujeres, evidentemente mujeres de una clase alta que tenían un poder económico determinado, pero no solamente lo ves esas reivindicaciones, sino ves la reacción en el Senado romano, por ejemplo. Catón, uno de los personajes importantísimos en el Senado romano, lo dice muy claro: si dejáis a las mujeres que sean vuestras iguales, comenzarán a ser superiores. Se ve la reacción que hay. Sí. Fue una cita enmarcada también dentro de todas las actividades que se llevan a cabo desde el museo, porque es verdad que el Museo Arqueológico de Córdoba es un museo arqueológico vivo y eso es algo que se agradece. Tenéis actividades constantes, Lola. ¿Qué tenemos por delante en la agenda? Bueno, pues es verdad que el tema de la mujer lo tenemos siempre presente, lo trabajamos de forma transversal, no solamente el día 8 de marzo, y ahora mismo dedicamos todas las actividades del mes y parte de las del año también al tema de la mujer. Hemos tenido, como bien dice, la conferencia, y ahora el domingo día 18 tenemos una actividad teatralizada a las 12 de la mañana, que es entrada libre hasta completar el aforo, donde se va a hablar de cómo vestían las mujeres en Al-Ándalus, pero las mujeres de cualquier religión, sea de la religión, las que eran islámicas, las cristianas y las judías. Pero no vamos a hablar de moda, vamos a hablar de su significado y vamos a hablar también cómo esas mujeres tienen su propia dote económica y cómo ellas contribuyen a hacer cosas, cómo eran trabajadoras también por cuenta ajena. En fin, que todo el tema del vestido nos sirve también para conocer un poco cómo eran. Y a final de mes, como tenemos siempre la pieza del mes, el último domingo del mes, en este caso vamos a hablar de la representación de las mujeres en la moneda romana, que significa el poder de las emperatrices que aparecen en esas monedas. No solamente la cuestión física de la moneda, sino cuál era el papel real de esas mujeres. Todo lo que hay detrás. ¿Qué es lo que había detrás? Que fundamentalmente para los emperadores del siglo II es muy importante, porque casi todas sus mujeres son mujeres procedentes de Córdoba y de la Bética, que ponían el dinero procedente del comercio del aceite para que un emperador estuviera o no estuviera. Hay que ver ese peso tan importante del que tenemos que seguir hablando. Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer, como siempre, charlar contigo. Sabemos que tienes un poquito de prisa porque tu agenda siempre está repleta, pero de verdad te agradecemos que hayas sacado un poquito de tu tiempo para estar aquí con nosotros y para hacernos la invitación a las siguientes actividades que se van a desarrollar en el Museo Arqueológico de aquí de la ciudad. Gracias, de verdad. Encantada siempre de estar aquí. Un placer, como siempre. Gracias, Lola.